Bueno, buenas tardes a todos ustedes, niños, niñas que nos están escuchando el día de hoy, que se conectaron a través de estas redes sociales. Le damos una cordial bienvenida. Recuerde que vamos a tener un tema titulado El último conflicto, ¿verdad? Y ahí Ok. pues, tenemos esta imagen donde pues es una representación, ¿verdad? De entre Cristo y Satanás, pero entre lo cual esta imagen, ¿verdad? Que aunque no es de Cristo, pero es una representación donde está Él protegiendo a la tierra. Cristo Jesús es el que protege precisamente a la tierra y no nomás a la tierra, sino que nos protege en una forma individual a cada uno de nosotros. Y este es precisamente el conflicto, ¿verdad? Que se ha dado a través del tiempo, a través de la historia. Y hoy vamos a tocar este tema, lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte, vamos a tocar una parte que titulada Los 2300 años. Es una de las profecías más largas que hay en la Biblia. Entonces, nuestro Dios es un Dios de amor que nos ama. Y a veces, cuando a veces no entendemos las cosas, Él no las divide. Nos hace más fáciles las cosas para poderlas entender. Así que vamos a ir viendo rápidamente este tema de los 2300 años o tardes y mañanas. Recuerden que esta visión lo tuvo el profeta Daniel. El profeta Daniel estaba, ahí viene la primera tarea, ¿eh? En, en esa visión donde él le mostraron esta visión, ¿en qué lugar estaba él? Ahí se menciona el nombre de un río. Así que por ahí ustedes van a empezar a investigar esa visión de Daniel, donde nuestro Dios le va a dar una historia de esta visión de los 2300 tardes y mañanas, dice, y el santuario será purificado. Así que vamos a primera parte de la tarea, ¿eh? Bueno, en el libro de Daniel capítulo 8 verso 14, nuestro Dios a través de su palabra nos dejó y le dijo, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces esa visión que Daniel tuvo, ahí Dios le mostró sobre el referente del santuario. Recuerden que todo estos temas que hemos estado hablando es relacionado al santuario. Entonces, todavía sigue lo del santuario. Y el santuario, cuando estemos en el cielo, seguiremos estudiando todo lo del santuario. Así que no se va a terminar de estudiar y de aprender esta parte. Así que vamos a seguir estudiando todo, muchas cosas más del santuario. Así que recuerden que vamos a ir aprendiendo más. Entonces, esa purificación que Dios le mostró a Moisés, cómo debería hacerse en el santuario, recuerden ustedes que hubo una fiesta donde se hacía esa fiesta solemne a Jehová, que se llamaba el día de la expiación, el día del Yom Kippur. En otras palabras, era el día de la limpieza de los pecados de cada uno de los hijos del pueblo de Dios. Entonces, eso consistía en la purificación, la limpieza, el borrar esa parte de sus pecados. Y Hermanito, precisamente, sí, Ruth, hermanito, sí. ¿qué era la expiación? La expiación. Sí, el día de la expiación, recuerden que se hacía, era una fiesta solemne que ya se vio en unos temas anteriores. Ustedes pueden ir allí en donde están grabados, se mencionaron ya esas fiestas del día de la expiación, lo que se tenía que hacer cuando una representación más fuerte era el matar el macho cabrillo, uno para, para que era muerto, que la sangre se tenía que mezclar con el buey
que también se mataba y se hacía una limpieza en el santuario. Entonces, precisamente Ah, acá, ok. ese es precisamente el punto que ahora vamos a entender esta profecía, pero ya no se está haciendo Ah, referencia, ok. ya no se hace referencia al santuario terrenal, sino al santuario celestial. Y eso es precisamente lo que vamos a Ah, ver en esta tarde, el tema del santuario, ok, pero ahora hermano. en el cielo. ¿Sale? Ok, vámonos. Entonces, Dale. seguimos adelante. La purificación del santuario era un día de juicio para Israel que simbolizaba el juicio final. Entonces, esa fiesta que se hacía una vez al año en el pueblo de Israel, y inclusive por ahí hubo también un tema que se les tocó que tenían que aprender en qué fecha pasó aquí esa fiesta, vamos a decirlo, y que posteriormente tuvo una repercusión y ahorita vamos a ir viéndolo en qué tiempos, también para nuestros tiempos. Entonces, es un juicio que se simbolizaba en ese santuario. En el santuario, el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Él llevaba la sangre y la ponía en en la chiquina, en la parte superior del arca del pacto, donde estaban los dos querubines, y ahí se ponía la sangre para representar precisamente esa visión de lo que prefiguraba lo que Cristo Jesús iba a hacer posteriormente en en el santuario celestial. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Cuándo debía comenzar esta purificación del santuario o este juicio final? ¿Cuándo? Era el punto crucial que entonces Daniel, precisamente, Dios le mostró. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Es aquí precisamente el tiempo que nosotros estamos viendo, que esa parte de ese tiempo que se indica allí, vamos a ir viendo en fechas precisamente. Y en el libro de Daniel capítulo 8 verso 17 dice, y entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel quería saber de esa visión. Entonces, Cristo Jesús mandó un ángel y va la segunda pregunta. ¿Qué ángel se presentó al profeta Daniel para explicarle esta profecía? ¿Qué ángel fue el que le explicó esta profecía? Porque fue Cristo el que le mandó el ángel. Así que ya va la segunda pregunta. Sí. Y bueno, y le dijo un tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde está esa clave para poder entender de esas profecías. Dice, día por año se los he dado en el libro de Ezequiel capítulo 4 versos 6. Entonces, la misma Biblia nos contesta qué significa un día. Y un día en el libro de Ezequiel nos dice que es equivalente a un año. Entonces hay otro libro en el libro de Números 14:34 que también nos dice un año por cada día. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando esta visión de los 2300 tardes y mañanas, días, está hablando de años. Entonces podemos decirlo así, que si Dios ya nos está explicando cómo es la interpretación de esa visión, el tiempo que tenemos que pasar, 2300 días proféticos representan a 2300 años literales. Recuerden que en el pueblo de Israel se tomaban nada más 360 días. Hoy nosotros tenemos 365 días. El año que ellos tenían eran de
De los meses eran de 30 días. Nosotros tenemos de 27, 28, de 29, de 30, 31 días. Entonces, van variando. Yo les había marcado un calendario lunar que va de 30 días. Entonces, Daniel precisamente dice que él se enfermó cuando él vio la visión y él quería entender, pero recuerden que él ya estaba grande de edad. Él fue llevado a Babilonia de joven y ustedes pueden ver la historia ahí de Daniel cuando él fue llevado prisionero a Babilonia. Él estuvo bajo el reino de Babilonia y después bajo el reino de los medos y los persas. Bueno, entonces ahora Daniel, pues está grande ya y se enfermó, él quería saber lo que Dios le estaba mostrando en visión, entonces Dios le ayuda para que él se recupere. Así que cuando a veces nosotros nos sentimos enfermos, no podemos las cosas, pedirle a Dios que Él nos ayude y Él nos va a mandar también la salud y también nos va a dar el entendimiento. ¿Por qué? Porque Daniel dice que él no entendía y a veces nos pasa a nosotros, a veces le decimos, a ver, mamá, papá, yo no entiendo esto, a ver, o hermana, mírele, ¿cómo ves esto? Entonces la hermana les explica. Y es también Daniel quería saber porque no entendía. Así que a veces por eso usamos a nuestros papá y mamá que nos ayuden a entender, a explicarnos. Así que no somos los únicos, ¿eh? También Daniel ya de viejito, pero también él no entendía. Así que Dios le tuvo que mandar un ángel para que le explicara las cosas. ¿Sí? Entonces, Dios le mandó un ángel para que le explicara. ¿Verdad? Y esa visión, entonces, él le hizo entender, le estuvo explicando el significado de esa visión y Daniel entendió. Y cuando el ángel le dio todo ese conocimiento, pues no, entonces también Dios le permitió que a Daniel lo escribiera y, y entendió la profecía, porque Dios tiene el control de los tiempos. Entonces vamos a empezar. ¿De dónde empiezan los 2300 años o los 2300 días? ¿Cuándo comenzaron? Pero en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, también Dios le mostró a Daniel una segunda visión, pero que va junto con la primera. Y con esa visión se complementa precisamente la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y ahí en el libro de Daniel 9:24 dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo, en otras palabras, para el pueblo judío. Entonces, dentro de la profecía había 70 semanas que se tenían que descontar, vamos a decirlo así, que se tenían que apartar porque iban a pasar cosas importantes que eran para el pueblo de Israel. Entonces serían cortados, separados. Entonces, eso eran exclusivamente para el pueblo judío. En otras palabras, ahí no, pues, no entramos nosotros. Pero, ¿cuándo vamos a entrar? Bueno, también en la visión nos dice cuándo entramos nosotros. Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Una semana, ustedes recuerden que tiene 7 días. Entonces, si son 7 días por 70, nos da 490 días. Pero recuerden que es día por año, entonces son 490 años. Esos 490 años vamos a determinarlo en la profecía de los 2300 días que está en la parte de arriba. Y ahí hoy dice la primera parte que es para el pueblo judío 490 años. Y la última parte de esos 400, después de los 490 años, esta es la última parte para los gentiles, que son equivalentes a 1800,
1810 años para completar la profecía de los 2300 días, tardes y mañanas o años. Entonces, precisamente vamos a ir viendo de cómo nuestro Dios tiene el control de los tiempos, ¿sí? Entonces dice, ok, ya sabemos que son esos periodos, pero ahora, ¿cuándo tenemos que entender esas partes, verdad? ¿Cuándo? Bueno, nuestro Dios se explica también en el libro de Daniel 9:25, dice, ¿sabes pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas? Así que ustedes pueden hacer esas multiplicaciones de semanas, ¿verdad? Y entonces nuestro Dios ya nos dijo cuándo. Entonces hay un decreto. Aquí en la parte izquierda de ustedes está, dice el decreto para reconstruir a Jerusalén, que iba a haber 69 semanas hasta el Mesías, en otras palabras, hasta Cristo que fuera bautizado. Y de ahí va a haber una última semana es el ministerio de la vida de Cristo, como cuando Él estuvo aquí en la tierra, predicando, enseñando y sanando. Bueno, entonces vamos a ir viendo. Daniel 9:25 dice, y se volverán a reconstruir, perdón, a construir la plaza y el muro, y en tiempos angustiosos es lo que nos habla, cómo sería la construcción o la reconstrucción del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Y entonces iba a haber problemas para la reconstrucción. ¿Por qué dice que va a ser angustiosos? ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos que estaban allí no querían que ellos se volvieran a formar otra vez como una nación y que tuvieran los muros, porque pues ya los muros estaban derribados y como los estaban volviendo a hacer, entonces ellos iban a quedar protegidos y eso no le gustó a los pueblos vecinos y por eso luchaban, iban y guerreaban y entonces el pueblo se tuvo que armar de soldados y aún así estuvieron trabajando y eso ya es otra historia que en algún otro momento también ya lo tocamos, pero bueno, vamos a ir viendo adelante. Entonces, recordemos, son 69 semanas. Por 7 días por semana son 483 días proféticas, que son 483 años literales, ¿sí? Que se menciona desde cuando se empezó el decreto de la reconstrucción. Entonces, del decreto hasta Mesías iba a haber 483 años, que eran las 69 semanas. En el libro de Esdras, capítulo 7, verso 13, dice, el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue promulgado en el año 457. Entonces ya tenemos la fecha de partida. ¿Cuándo sería? Entonces, cuando se da el decreto, ¿en qué año será? En el 457. Entonces iba a haber 483 años para llegar al Mesías. Entonces, ¿en qué año llegó los 483? En el año 27. ¿Qué pasó en el año 27? De acuerdo al texto bíblico? Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 37 y 38. Vosotros sabéis lo que divulgó por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó ¿quién? Juan. Entonces aquí ya nos está prendiendo el foquito, ¿verdad? Que es el periodo de los bautismos. ¿Qué hizo? Entonces Cristo Jesús, precisamente en ese periodo de los bautismos, en Hechos 10, 37, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús, y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces aquí ya nos está diciendo que fue ¿quién? Que fue bautizado Cristo Jesús. En el libro de Lucas 3, del 1
y el verso 27, en el año, dice, ¿en qué año fue? Ok, vamos a ver la historia. Ustedes pueden ir a la historia, dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. César era el gobernante en Roma. Y él tenía, se puede decir, él tenía en el poder el decimoquinto, ¿sí? De su reinado. Entonces, él mandó un decreto, ¿sí? Y un decreto se puede decir que tenía que haber cosas ahí. ¿Y qué cosas pasaron? Bueno, cuando todo el pueblo que se bautizaba. Recuerden que Juan era el que andaba predicando para que se bautizara. Entonces, aquí ya hay cosas que nos van diciendo en qué año se van cumpliendo. Entonces, ¿en qué año ese decreto? Bueno, en el año 27. También Jesús fue bautizado y cuando él oró, el cielo se abrió. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando el cielo se abrió, dice en el décimo, perdón, en el decimoquinto del año de César fue exactamente en el año 27 cuando Cristo Jesús fue bautizado. ¿Y en qué pasó ahí? Entonces dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma en una forma corporal como paloma y vino una voz. Y esa voz es la del Padre del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Entonces, se estaba cumpliendo la profecía de los 2300 tardes y mañanas, pero aquí estaba hablando ahora de la separación de las 70 semanas y ahora estaba hablando de Cristo Jesús cuando iba a ser ungido. ¿Cuándo fue ungido? En el año 27, cuando él se bautizó. No tenía 27 años de edad. Quiero que entendamos. Aquí está hablando en qué año. Él empezó su ministerio. Lucas dice que era alrededor de los 30 años de edad. Entonces puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después. No se dice. Pero él da un promedio de alrededor. Alrededor puede ser menos o puede ser más. Pero aquí lo importante es la fecha cuando él se bautizó. Y a partir de la fecha cuando él se bautizó, él empezó su ministerio. ¿Qué dijo en Marcos 1:15? Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Cristo Jesús empezó a predicar y empezar a decir que el tiempo se había cumplido. Así que Dios nos está diciendo todos los eventos que iba a pasar y cómo iba a pasar, y Cristo Jesús estaba reafirmando esos eventos. Entonces, Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En otras palabras, Cristo Jesús tenía que ser muerto, pero no porque él quería, tenía que haber otras cosas. Entonces, aquí habla, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y bueno, eso pasó también. Y eso es otro cumplimiento profético. Bueno, entonces estamos viendo de Daniel en el capítulo 9:27, perdón, 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, del año 27, una semana son 3 años y medio. Y durante 3 años y medio, Cristo Jesús estuvo predicando con sus discípulos, sanando, curando, ayudando a toda la gente y dándoles de comer también. Así que durante 3 años y medio, Cristo Jesús estuvo con el pueblo judío, con sus discípulos, capacitándolos y enseñándolos. Y a los 3 años y medio, Cristo Jesús fue muerto. Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestros malos comportamientos, y más cuando no obedecemos a mamá ni a papá, ni a abuelitos ni a los tíos. Así que Cristo Jesús cargó
todas nuestras culpas ahí. Bueno, entonces 3 años y medio, que fue en el año 31, el año 27, ponemos 3 años y medio, nos lleva al año 31. Cristo Jesús muere en el año 31 y después también Cristo Jesús en el año 31, después Él resucita y se va al cielo. Y de allí empieza otro ministerio que es en el santuario celestial. Ok. Entonces, ¿qué iba a pasar con la profecía? Bueno, seguimos con la profecía, ¿verdad? Y nos dice que entonces ya tenemos las fechas, ¿verdad? En el año 457 más 487 nos lleva al bautismo de Cristo, que fue en el año 27. Y durante 3 años y medio Cristo anduvo predicando y en el año 31 fue muerto a la mitad de la semana. Y después quedaría otra mitad de otra semana, ¿verdad? Que serían 3 años y medio más. ¿Qué pasó durante esos 3 años y medio más? Bueno, fue cuando el Espíritu Santo, recuerden que fueron ungidos 150 personas, hombres y mujeres, y se fueron a predicar y todos anduvieron predicando. ¿Y qué pasó en el año 34? Bueno, en el año 34 se acaba la profecía de las 70 semanas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se acabaron las 70 semanas? Ah, porque es el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Y a partir de ahí se cumplen las 70 semanas que Dios dio al pueblo judío como sus hijos preferidos. Y a partir de allí, del año 34 en adelante, para nuestras fechas, ahora también tú y yo somos hijos preferidos de Cristo Jesús. Esa es la otra parte que nos toca. Dejaron de ser preferidos aquellos del pueblo judío, dejaron de ser el pueblo privilegiado, ahora a ti y a mí nos toca ser privilegiados por ese cumplimiento, porque ellos rechazaron a Cristo Jesús, lo crucificaron y todavía les dio Cristo Jesús 3 años y medio para que ellos aceptaran. Y como no aceptaron, mataron a Esteban. Y bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo Jesús murió? Recuerden que el santuario terrenal que estaba en el libro de Marcos 15:38 dice que el velo del templo se rasgó en dos, la mitad se rasgó, ¿sí? En el templo de arriba hacia abajo. Así que ese día, recuerden que se mataba el cordero ya no fue muerto porque el velo se rompió de arriba abajo, todos fueron a ver todo eso, lo que estaba pasando, y así que ya no hubo más porque Cristo Jesús estaba siendo muerto en la cruz del Calvario. Entonces ese evento, ¿verdad? Que, que fue en el año 31, nos está marcando las condiciones que prácticamente ya el templo, en otras palabras, del año 31 en el santuario terrenal ya estaba abierto. Ya en el santuario terrenal prácticamente dejó de funcionar como un templo. Y por eso Cristo Jesús, cuando Él asciende al cielo, después de que Él resucita el tercer día, empieza su ministerio sacerdotal, pero ahora en el cielo. ¿Por qué? Porque el primer templo, podemos decirlo así, el templo que estaba construido aquí en la tierra, pues quedó roto, quedó ya, se habían cumplido los momentos de las figuras que visualizaban la muerte de Cristo. Y ahora, cuando se desgarra el velo del templo, ahora todos podemos entrar directamente hacia el lugar santísimo. Entonces, en el año 34, prácticamente se les dejó ya de ser que el pueblo judío, la nación privilegiada, la nación que Dios los tenía como consentidos, ¿sí?
Igual a veces como nosotros, a veces papá y mamá nos consienten de todo, que quiero esto, quiero del otro, igual también. Ustedes ven la historia como hasta les daba las cosas el Señor, que tenían agua, les daba agua, que querían comer, les daban que comer. Entonces, Dios los consintió mucho y también ahora, también a veces Dios nos consiente, pero tenemos que pedir, aprender a pedir. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero si Dios nos ama, nos consiente, pero tenemos que aprender a obedecer. Aquí es el punto. El pueblo judío no quiso obedecer. Hoy nos da la oportunidad a nuestro Dios para que tú y yo obedezcamos. Entonces, recordemos que las 70 semanas prácticamente estaban que ya dadas para el pueblo de qué? Para el pueblo de Israel. Recuerden, estaban en los, se les dio una parte. Entonces, se cumplió esas 70 semanas en el pueblo de Israel, dentro de la profecía, sí se cumplió. Así que tenemos que ir viendo que Dios nos ama y nos quiere. Vamos a ir avanzando y vamos a evitar que que estén marcando ahí los cuadritos, no pongan nada. Entonces, la profecía de que empezó en el año 457, 490 años para el pueblo de Israel, que fueron en el año 34, se termina, faltan 1810 años, y durante 1810 años nos lleva al año 1844. Ya ustedes vimos esos temas de qué es lo que pasó el 22 de octubre de 1844. Empezó el juicio en el cielo para el pueblo de Dios que somos tú y yo ahora. Así que ese cumplimiento profético, pues nos está visualizando y tenemos que ver que pronto esta profecía, pues ya se terminó, pero sigue esa parte, ¿no? Se terminó en tiempo hasta 1844, pero ¿qué sigue? Ah, ese es el día del juicio que sigue todavía. Y por eso Daniel capítulo 8 verso 14 repetimos, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Así que ahorita se está dando esa purificación en el santuario celestial, donde en el cielo. Por eso Apocalipsis capítulo 14 verso 7 dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que esto nos indica que nos debemos de portar bien porque el Señor está haciendo un juicio para sus hijos. Pero si tú y yo nos portamos mal, entonces va a haber un castigo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a obedecer. ¿Por qué? Porque la hora de juicio de Dios ya empezó en 1844 en el cielo, hasta nuestras fechas. Así que Cristo Jesús va a llegar el momento en que va a dejar de interceder por ti y por mí y entonces vienen los problemas. Vienen los castigos. Por eso Dios nos está advirtiendo ahorita que dice, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué? Ya llegó. Entonces, sí nos debe de preocupar, ¿verdad? Y podemos preguntarlo, bueno, ¿qué va a ser de ese juicio? Bueno, recuerden que ahí en el cielo hay libros. Y ahí están registrado todo lo que tú y yo hacemos. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para cada uno que reciba. ¿Qué vamos a recibir? Bueno, las cosas buenas o las cosas malas, según lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está el punto de ese juicio. ¿Cuál es la clave de ese juicio? Ah, que Dios va a estar haciendo un juicio y Cristo Jesús está abogando por ti y por mí. Pero si nosotros nos estamos portando mal, Él no va a abogar por nosotros.
Él va a abogar nada más por sus hijos e hijas y que son obedientes hacia él. Entonces él tiene un registro de todo. Entonces debemos de portarnos bien de ese juicio. Entonces, concluyendo con esta parte de estas profecías de los 2300 tardes y mañanas, recuerden que empezó en el año 457. Hay, hay 70 semanas que son 490 años, que terminan en el año 34. Y para completar la profecía completa es hasta 1844 y el juicio y el fin del mundo. En otras palabras, estamos ya casi al fin de este mundo. ¿Qué va a pasar en el fin de este mundo? Bueno, que tenemos que temer a Dios. Teme a Dios y darle gloria. Tenemos que amar a nuestro Dios, porque Él ha hecho todo por nosotros. Él murió por nosotros. Él y cargó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones, nuestro mal comportamiento. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Y Cristo Jesús es el que intercede por ti y por mí. Y en el libro de Hebreos 9:24 dice, porque no entró, ¿quién? Cristo, ¿verdad? No entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarnos ahora por nosotros ante nuestro Dios. Él es nuestro representante como sumo sacerdote. Por eso Él está obrando ese ministerio sacerdotal. ¿Sí? Entonces tenemos que pedirle a Cristo que Él nos siga ayudando para poder estar con Él, porque Él va a venir muy pronto. Apocalipsis 22:12 dice, He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí está el punto. Cristo Jesús va a venir por nosotros, pero si nos portamos bien, pero si nos portamos mal, aquí nos vamos a quedar. Entonces, pidámosle a Dios que nos perdone y aportarnos bien, obedecer a mamá, papá, abuelitos y a tíos, a los maestros cuando se van a la escuela, hacer sus tareas y pedirle a Dios que nos ayude a seguir una vida correcta delante de sus ojos. El siguiente tema, seguiremos hablando del santuario, que será para dentro de 8 días. Así que hasta aquí terminamos y que Dios les bendiga y les cuide. Saludos a todos.